muchas veces los padres han dimitido de la educación digital de los hijos. Cómo enfrentarse a las nuevas tecnologías, cómo utilizar las nuevas tecnologías debería estar en la educación. Hoy en Listening Leaders tengo el honor, el placer y la enorme satisfacción de viajar hasta la ciudad de Madrid a hablar con una de esas personas que uno no conoce, pero que siente que conoce de toda la vida, porque comparte muchas inquietudes, muchas formas de pensar, algún pasado, en mi caso mucho más modesto que el suyo, pasado bancario, pero déjeme que les presente a Adolfo Ramírez. Él es autor del libro El valor de la autenticidad, y vamos a hablar de un montón de cosas que me gustaría que les contaras a nuestros seguidores y nuestros oyentes. Bienvenido, Adolfo. Muchas gracias, Raúl. Encantado de estar aquí con vosotros y compartir algunas ideas. Hoy no paramos de hablar de los retos de la inteligencia artificial y de cuestionarnos, ¿no? Si va a quitar puestos de trabajo o no, qué tipo de white collars positions va a ir quitando, pero al final lo que va a pesar son las personas, ¿no? Lo que va a pesar es quiénes somos como personas y cómo actuamos, cómo pensamos, cómo tratamos a la inteligencia artificial. Y no sé si por ahí estoy tratando de adivinar de qué va el libro, porque lo he conocido esta semana pasada, lo he pedido en Amazon, estará a punto de llegar. El valor de la autenticidad. Cuéntame, ¿qué tiene que ver con esto que te he contado? Realmente el valor de la autenticidad tiene una aproximación, una tesis muy sencilla, ¿no? Súper sencilla, ¿no? Que es que hagamos lo que decimos. Es una cosa Ujú. tan sencilla como esto, algo que es tan natural casi como respirar, pero que últimamente se está convirtiendo en una excepción. Entonces, porque muchas veces nos tenemos que poner a pensar si lo que estamos realmente viendo, pues es lo que nos han dicho o es el posicionamiento, ¿no? Y esto lo tenemos realmente es que nos ocurre en todos los ámbitos, ¿no? Yo el libro está sobre todo en el ámbito empresarial, en el ámbito de los negocios, y es como las marcas, como las empresas, pues al final deberían de hacer lo que dicen, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que la presión de los mercados, la competitividad, pues te está llevando a que muchas veces pues tienes que sacrificar esa autenticidad, tienes que sacrificar unos valores y tienes que hacer cosas que posiblemente no son las que quieres hacer, pero que la competencia y los resultados a corto te obligan, ¿no? Hoy, si miras los valores o los propósitos de casi todas las marcas, eh, pues son los mismos, ¿no? Innovación, orientación al cliente, la diversidad, las personas, bueno, siempre las mismas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los valores realmente no te están marcando la diferencia, no te están marcando ninguna diferencia los valores escritos, los valores que tienes en la intranet o los valores que no se cansa de repetir los CEOs o los directores generales, pero eso no es realmente lo que está marcando la diferencia, sino que lo que realmente marca la diferencia son los hábitos de las personas que trabajan en las organizaciones, en las empresas, ¿no? O sea, realmente son las personas y esa cultura que realmente se vive, esa cultura práctica, la que marca la diferencia entre las empresas. Y creo que cada vez más eso va a ser más diferencial desde el punto de vista de los consumidores y de los clientes. Me encanta este enfoque porque soy muy fan de este tema de la coherencia, que lo que yo diga y lo que haga al menos se parezca. Ya no pido, ¿no? Que me deje guiar por esto que he puesto en la pared de recursos humanos que pone misión, visión y valores, sino, bueno, que al menos se parezca. Porque lo contrario deja un mal, ¿no? Lo contrario deja un mal sabor en la organización, ¿no? Cuando tú estás diciendo que hay que hacer A y de repente haces B, todo el mundo lo ve, es muy visible, ¿no? Y ahí es donde empieza a romperse la confianza, que no sé si hablas de ello en el libro, Adolfo. Precisamente es que la base de cómo se lleva a la práctica la autenticidad es la confianza, ¿no? Y si tú quieres tener relaciones duraderas con clientes, con empleados, con proveedores, en general con la sociedad, pues lo que tienes que tener es ser creíble, ¿no? Ser coherente, ser auténtico. Eso es lo que realmente te genera esa confianza. Cuando eso no se produce, pues realmente se produce, estás situados en un gap de esa distancia que es muy difícil luego de solucionar, ¿no? Mira, en el libro, para documentar el libro, hice una encuesta
con más de 500 profesionales de la red de LinkedIn, ¿no? Pues había, más quise elegir y entonces, bueno, como te contestan prácticamente, pues de distintos tipos de empresa, de distintos sectores y de distinta dimensión, ¿no? Es decir, era una muestra bastante variada, ¿no? Y lo que más me sorprendió de todo era la gran diferencia que había entre lo que opinaban los directivos y lo que opinaban lo que para mí es la primera línea. Para mí la primera línea es la que está en contacto con los clientes, ¿no? Y era una gran diferencia lo que opinaban unos y los otros de cómo se llevaban a la práctica, de cómo se implementaban los hábitos en la empresa, ¿no? Cómo se trasladaban esos valores a hábitos, actividad, ¿no? Y había una gran diferencia. Tanto es así que uno de los capítulos del libro lo titulé ¿En qué empresa trabajo? Porque realmente es que la empresa que yo visualizo, que visualizaban los de la primera línea y los directivos, eran empresas distintas, ¿no? Era una empresa, oye, el CEO, los directores generales solo hacen decir, pues somos innovadores, estamos orientados al cliente, pensamos en las personas, y el que está realmente trabajando en la empresa, cuando lo mira y lo ve, dice, bueno, realmente es que esto no es mi empresa, esta será otra, pero yo no trabajo aquí, ¿no? Entonces esa diferencia era realmente muy significativa. Y lo que más me llamó en esa pequeña encuesta, lo que más me llamó la atención era que una de las preguntas que les hacía era si sus jefes y sus responsables y sus directores eran el ejemplo de los valores, ¿no? Y más de un 60% dijo que no. O sea, tú Wow. fíjate, lo cual es un pequeño o un gran drama para la empresa, ¿no? Porque si no es que ya no se materialicen esos valores, sino que si además tus jefes, tus directivos, no son el ejemplo de los valores que quiere transmitir la empresa, yo creo que ese es un gran problema, ¿no? De ahí que en algunas ocasiones ahora en las mesas, en algunas de las mesas de debate participo y que estamos viendo, ¿no? Pues empezamos a hablar de si hay una crisis de autenticidad y si la autenticidad empieza a ser algo excepcional y no la norma, ¿no? Y entonces creo que es algo sobre lo que deberíamos de reflexionar y pensar, creo que más intensamente dentro de las organizaciones, por eso que dices tú de la confianza, ¿no? Porque si no hay confianza, pues no tendrás fidelidad de los clientes, no tendrás la fidelización de los empleados. Será imposible que tengas talento de valor si no eres alguien que genera confianza, si no eres alguien creíble y alguien que realmente eres genuino, ¿no? No, sin duda, no tengo ninguna duda. Sácame de mi error, porque tan importante como decir lo que eres es decir lo que no eres y lo que no estás dispuesto a ser. Este decir que no hoy cobra más valor que nunca, ¿no? También. Absolutamente. Que tan importante es decir, y posiblemente sea más complicado cuando tienes que hacer cosas, decir no a determinados, por ejemplo, fíjate algo tan sencillo como decir que no a determinados proyectos o a determinados contratos porque no están dentro de tus valores. Eh, Porque pueden ser legales, y hay muchas cosas que son legales, pero no son éticamente correctas y no van con tus valores, ¿no? Es decir, esto no cumplir, ser auténtico no es cumplir con la legislación, con la regulación. Ser auténtico es algo más, es cumplir con tus valores, con tus principios, con tu ética, ¿no? Ser auténtico no es ser perfecto, que muchos dicen, no, es que parece que ser auténtico, no, es ser auténtico con tus defectos y además los dices y los expresas, ¿no? Siempre yo pongo, cuando hablamos de liderazgo y cuando hablamos de un liderazgo auténtico, hablamos de un líder vulnerable. Es auténtico porque es vulnerable, ¿no? Porque cuenta las cosas y unas cosas las sabe, otras cosas no las sabe porque no lo puede saber todo. Y entonces esa vulnerabilidad es lo que te da la autenticidad. Y entonces eso realmente, ¿eres perfecto? En absoluto. Es más, puede haber cosas que tú no tengas la capacidad para hacerlas y lo único que tienes que hacer es no decirlas, ¿no? Hay empresas que no tienen la capacidad para ser innovadoras. Lo único que tienen que hacer es, oye, no puedo innovar porque no tengo ni las personas, ni tengo el dinero, ni tengo la vocación, porque tengo una empresa de una determinada característica. Lo único que tienes que hacer es no decir que soy innovador. Ya está, es tan sencillo como eso, ¿no? Realmente, ser auténtico nos simplifica la vida, porque no tienes que estar pensando lo que dijiste.
Porque lo que dijiste ya lo sabes, ¿no? No tienes que estar pensando si dije A, B o C, determinando las características, porque unas veces soy más, tengo unos principios mayores que otros, porque me interesa más, porque me interesa menos, ¿no? Entonces, ser auténtico realmente te simplifica la vida. Tú eres un hombre que vienes del mundo de la tecnología y hoy la tecnología nos está igualando a muchos. Nos está igualando en el sentido de que, y tú lo ves en las redes, has nombrado tú esa red LinkedIn, hoy cada vez más ves posts que los ha hecho la misma máquina, que tienen los mismos emojis, que yo siempre pienso, a ver, quita los emojis, hermano, porque es que cualquiera que vea los emojis piensa, tú no has buscado ese emoji para poner esto, o sea, al final eso te lo ha hecho una máquina y la máquina empieza a hablar de una manera muy similar para todo el mundo, ¿no? ¿Cómo se logra ser auténtico en un tiempo en el que las inteligencias artificiales van a intentar igualarnos a todos? Bueno, yo creo que ahí realmente los que sean auténticos van a tener una ventaja competitiva, sin lugar a dudas, posiblemente mucho mayor que antes, ¿no? Porque antes, a lo mejor no todos están de acuerdo y a lo mejor muchos me van a decir, yo soy siendo además pro inteligencia artificial, de pro inteligencia artificial, como la tecnología que la tienes que utilizar para que te ayude, ¿no? Exacto. Entonces, en esa especie de cointeligencia estoy absolutamente a favor de las tecnologías, de las tecnologías que te ayudan y de todo, si lo utilizamos bien, pues lógicamente mucho mejor nos va a ir, ¿no? Pero también es verdad que, como tú muy bien dices, esta tecnología, cuando no la teníamos, pues déjame que lo diga así, que éramos un poco más auténticos, ¿no? Porque tenías que ponerte delante de la hoja en blanco y tenías que escribir. Yo escribo un artículo desde que desde que empecé esta nueva segunda etapa profesional, pues ya hace 7 años, me comprometí conmigo mismo y luego con los lectores, aquí voy a escribir un post todas las semanas, ¿no? Ujú. Y lo escribo, que escribo sobre liderazgo, autenticidad, transformación, ¿no? En el ámbito de la era digital, ¿no? Me parece que esta semana voy por el 400, no sé cuánto ya. Entonces, claro, no es lo mismo ponerte en una hoja en blanco que ponerte ya con algunas ideas, ¿no? Entonces, claro, hasta hace un año o 2 años, pues la hoja en blanco era tremenda. Hoy prácticamente nadie se pone con la hoja en blanco, entonces quiere decir que eso de alguna forma te quita una cierta autenticidad. Lo que tienes que hacer es tener los fundamentos, tener las ideas y siempre yo creo que te puede ayudar muchísimo. De hecho, te ayuda. De hecho, a mí me ayuda la inteligencia artificial, pero lo que no puedo perder o lo que no podemos perder es nuestra esencia, nuestros giros, nuestros valores, nuestros fundamentos, nuestra ética, la forma de contar las cosas, la forma de personalizar lo que dices, ¿no? Yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las cosas que me divierte mucho es poner a competir a las inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, y que unas critiquen a las otras, yo creo que hay un valor tremendo, ¿no? Porque al final, pues tú eres el que terminas eligiendo pues, los matices y pones el tuyo y lo vas cambiando y al final terminas construyendo, lo construyes con un poco más de ayuda. eh, Posiblemente muchos que nos estén escuchando estén en la idea, y también es así, de que la inteligencia artificial te quita, te da más tiempo, ¿no? Te hace más productivo. Y es así, y es así. Pero también hay otra reflexión, que tú ese tiempo en qué lo vas a emplear, ¿no? Entonces, yo muchas veces ese tiempo lo empleo en investigar más, porque tienes más capacidad para investigar, y entonces lo empleo en sacar un producto mejor. Entonces, y eso también es otro factor muy importante y muy interesante. Entonces, no es para hacer muchísimas más cosas, que si quieres también, pues es tu elección, hacer más cosas, o irte a pasear al campo o al parque, pero también otra de las cosas que puedes hacer y que te lo permite la inteligencia artificial es sacar un producto, un artículo, un texto muchísimo mejor, con muchísimas más fuentes de información, de mucho más valor, ¿no? Entonces, todo eso es lo que te permite la inteligencia artificial. Por lo tanto, si la utilizas bien, si utilizas tus fundamentos, tu estilo, etcétera, etcétera, pues yo creo que lo que consigues es un diferencial. Antes te diferenciabas de una forma
y ahora te vas a seguir diferenciando teniendo esa idea de que quieres hacer cosas distintas, de que quieres innovar, de que quieres proyectar, de que quieres aportar valor y que quieres que haya debate, ¿no? Entonces creo que ahora las opciones y las oportunidades son grandísimas. Comparto contigo, hay un tipo al que sigo que se llama el Mago More, todo el mundo lo conoce en España como el Mago More, que dice a los brutos les va a hacer más brutos y a los listos les va a hacer más listos, porque el que es bruto y quiere salir del paso le va a preguntar cualquier cosa a la inteligencia artificial y va a tomar cualquier cosa que tenga la inteligencia artificial como buena, la va a plasmar y va a quedar en evidencia. Mientras que el que tiene esta inquietud por aprender, por ir un paso más allá, por cuestionarse las procedencias, por encontrar cuál es la buena fuente, por encontrar ese ángulo y sobre todo por poner tu vivencia personal, como tú decías, ¿no, Adolfo? Y yo coincido mucho contigo. Sería esto de la inteligencia artificial, yo lo pienso muchas veces como si a un contable le dijeras ahora que dejara de utilizar el Excel porque eso le va a hacer más bruto. No, por Dios, hoy ya no habría ningún contable que no pudiera trabajar con un Excel o cualquier otra herramienta parecida, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que estamos viviendo ahora. El que sabe con Excel y el que no sabe con Excel se diferencian radicalmente, ¿no? Lo mismo va a ocurrir ahora, ¿no? Yo creo que está ocurriendo un poco. Digo, va a ocurrir, creo que estamos en esa etapa, por lo menos en esta etapa inicial, ¿no? Creo que se van a ir abriendo más las ventanas porque uno de los temas importantes también de la inteligencia artificial, digamos que estamos en un nivel de superficialidad, ¿no? Todavía, Sí, ¿no? Realmente, todavía. ¿no? Sí, Queda sí. muchísimo por avanzar, ¿no? Sí, sí, sin Entonces, duda. otro de los temas importantes es el del aprendizaje continuo, ¿no? Que es siempre. Lo que pasa es que ahora, con la inteligencia artificial, pues los cambios que se producen son muchísimo más rápidos, entonces tienes que estar muchísimo más atentos, tienes que estar mucho más atento a las fuentes, tienes que estar muchísimo más atento a las fuentes auténticas, a las buenas fuentes, y creo que ahora el proceso de aprendizaje para utilizar y estar al día y saberle sacar jugo a todo esto es muchísimo más intenso, ¿no? Sí, sí. Entonces, realmente habrá más distancias, ¿no? Como decías tú, pues el que es más listo, pues seguirá. Y fíjate, incluso no más listo, ¿no? Yo creo que siempre lo he defendido y creo que es un tema de actitud. El que tiene una actitud de querer aprovecharlo y tener una actitud de querer, de seguir progresando, pues va a seguir y va a tener herramientas para poderlo hacer y para poder marcar más distancias, incluso para pasárselo mejor, porque los que tienen esa actitud de aprender ahora mismo están encontrando un mundo infinito, ¿no? O sea, todos son posibilidades, realmente, si quieres, o sea, no tienes capacidad para aprender todo, para enterarte de todo, es tremendo, ¿no? Toda la información que tiene. El que no quiere aprender, pues realmente que está a gusto con lo que está y más superficial, pues todo le vale o nada le vale, ¿no? Entonces, claro, pues ahí no evoluciona, ¿no? Entonces le da igual la inteligencia artificial o le da igual cualquier cosa, porque él ya tiene hecho su mundo, ¿no? Sin duda, sin duda. Y además, con esta inquietud de aprender, te he leído también una frase que citas de Cicerón que dice, si quieres aprender, enseña. Yo siempre he contado, la mejor manera de aprender es enseñando, porque te obliga a exponerte, te obliga a encontrar buenos datos, te obliga a estudiar para poderte sentar delante de un auditorio. Por tanto, no hay mejor manera de aprender que enseñando. Déjame que vayamos. Hay una hay una, Sí. Raúl, muy Sí, parecida a sí. esta que es que si quieres saber de algo, escribe un libro. Ah, no, no, también. Bueno, fíjate, me voy más antes, ¿no? Yo soy muy de Sócrates, de ese método socrático de no les puedo enseñar nada, lo único que puedo hacerles es hacer pensar, que viene del mundo de las escuelas de negocio en la que tú y yo hemos participado, ¿no? El método del caso se basa en eso, en what if, ¿no? O sea, Sí, sí, ¿cómo lo ves, totalmente. no? Exacto. ¿Cómo lo ves? Oye, hablando de eso y de un poco de las generaciones que nos siguen, ¿qué crees a tu juicio que se debería que sería mandatorio, como dicen en este lado del mundo, ¿no? Que sería mandatorio en las escuelas para proteger esta autenticidad humana frente a la tentación de ser como el otro? Hoy ves a chicos que dicen, yo lo que quiero ser es influencer. Antes todos queríamos ser futbolistas, ¿no?
pero claro, futbolistas hay muy pocos y tienes que tener unas. Pero hoy influencer lo puede ser casi cualquiera, ¿no? Por tanto, en este ánimo de ser igual que el resto, ¿qué se tendría que encontrar qué se tendrían que enseñar en las escuelas para que la gente diga, mira, sé lo que sea, pero sé tú, sé auténtico, ¿no? Bueno, pues posiblemente lo que se tendría que enseñar es esto, una cosa tan sencilla como esta, que creo que no se habla de ello, ¿no? O sea, creo que evidentemente esto tiene que estar en la educación, eh, los valores tienen que estar en la educación, la ética tiene que estar en la educación, cómo enfrentarse a las nuevas tecnologías, cómo utilizar las nuevas tecnologías debería estar en la educación. Creo que todo esto, cómo marcar diferencias, incluso cómo identificar las fuentes genuinas, las fuentes de calidad de la información y con lo que se van a encontrar, debería estar en la educación. Yo creo que todo esto se va labrando y se va puliendo, ¿no? Y cuando hablo de educación tanto en el ámbito escolar como en el ámbito familiar. Creo que la educación es este binomio que no se puede romper, ¿no? Yo en algunas cosas, en algunos casos, el otro día en una conferencia, una serie de directivos y directivas, pues estábamos hablando de esto, ¿no? Y yo les decía eh, que pensaba que a nivel de muchas veces los padres han dimitido de la educación digital de los hijos, han dimitido. Entonces, No, todo vale. no me puedo subir a ese carro, no entiendo nada de lo que está pasando y por tanto, pues sigue por ahí y que sea lo que Dios quiera, ¿no? ¿No? Entonces, el acceso a todas partes, el no enseñarle que hay unas fuentes, que hay una fake news, otras fake news, las fuentes de dónde vienen, por qué es importante que sigan marcando su estilo, porque es esto que estábamos hablando antes, que a nosotros se nos ocurre que unos que hacen y otros no, pues esto se puede enseñar también, o por lo menos se puede decir, se puede aconsejar, ¿no? ¿Por qué no está bien el coger las cosas, copiarlas y inmediatamente sin ninguna reflexión subirlas a las redes? No, todo esto yo creo es un proceso, que es un proceso educativo, que según vas enseñando a los niños y a las niñas, pues según van creciendo, pues le irán interiorizando, igual que nosotros hemos interiorizado una serie de valores en nuestra época, ¿no? Y son valores, y yo creo que por lo menos el que entiendan las posibilidades, entiendan las alternativas y entiendan por qué hay cosas que son mejores que otras y por qué, dónde está su diferencia, dónde está su, ser genuinos, ser auténticos, cómo lo pueden desarrollar, yo creo que es una labor fundamental. Por supuesto de los colegios, pero yo diría que en el ámbito familiar de los padres creo que también es muy importante, ¿no? Yo ahora mismo tengo dos nietas y las dos nietas, en la medida que puedo y me dejan, que sí que me dejan, pues vamos hablando de esto, ¿no? Porque lo primero los padres y las madres, pues están bastante preocupadas o ocupados, ¿no? Tampoco hay que preocuparse, pero hay que ocuparse de qué es lo que ven, cómo lo ven y cómo poco a poco van viendo más cosas y cómo poco a poco, pues tú también les vas enseñando, en la medida que ellos lo empiezan a entender, las distintas alternativas, ¿no? Y cuáles son las consecuencias de hacerlo de una forma y de hacerlo de otra, ¿no? O sea, yo creo que es muy interesante y muy importante el contar las alternativas y las consecuencias o los impactos de las distintas alternativas, ¿no? O sea, tampoco estoy muy a favor de que se diga esto hay que hacerlo así, ¿no? Porque parece que es un dogma y muchas veces cuando somos críos y somos jóvenes, cuando te dicen que esto hay que hacerlo así, pues realmente tú ya estás en la rebeldía de esa edad y lo que quieres hacer es lo contrario, porque parece que eso es ser más, un poquito más rebelde, ¿no? Pero también creo que si en esa educación tú lo que estás contando son las alternativas y las consecuencias o cómo hacerlo de una forma o hacerlo de otra, pues tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes para que se entienda, ¿no? Y creo que ese entendimiento realmente es donde viene y donde tendremos las mayores ventajas que pueden obtener estas nuevas generaciones, ¿no? Fíjate que estaba escuchándote y estaba pensando que en la metodología del caso que nosotros hemos estudiado y embebido dentro de estos programas, siempre estaba
una fase que era la más complicada, que era el buscar posibles alternativas, ¿no? Porque el ser humano siempre nos quedábamos por flojera o por lo que sea en una o dos, como mucho tres, ¿no? Pero hacer esa cuarta, quinta y sexta o séptima, octava, todo esto hoy la máquina te lo puede dar. No significa que te dé la solución, significa que te da las alternativas, que era lo más complicado a la hora de tomar una decisión, ¿no? Luego ya la decisión tiene que ser tuya, ¿no? Pero yo creo que en esa parte... Y al hilo de esto quería preguntarte, porque hace como 3 semanas estuve en Austin, Texas, toda una semana embebido en un programa de inteligencia artificial y me di cuenta me di cuenta del... Fue un parteaguas, ¿no? Como dicen, me di cuenta de dónde estamos, que no sé si todo el mundo es consciente de dónde estamos, ¿no? Pero hemos pasado de tener inteligencias artificiales que muchos decían, bueno, esto es como un becario que tengo aquí para que me ayude, a decir, no, hermano, no tienes un becario, tienes un PhD en cualquier cosa que le quieras preguntar. Por tanto, hoy el riesgo de quedarte muy por debajo de la máquina y de pensar que es tan inalcanzable que no me puedo subir a eso, claro, ¿cómo se gestiona eso desde la autenticidad, Adolfo? Yo me gusta mucho una idea, un concepto que es el de la cointeligencia. Me parece que Ajá. te lo he dicho antes. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que la cointeligencia es que al final, pues tú eres el que tienes. A ver, partimos de que pienso que somos, que la inteligencia artificial y la autenticidad, por ejemplo, de lo que estamos hablando, es un binomio inseparable, ¿no? Entonces creo que ese binomio, pues cada vez se tiene que retroalimentar más, ¿no? Y desde el punto de vista personal, pues lo que tienes que coger es esa herramienta, que ahora es mucho más que una herramienta, y lo tienes que utilizar en todo aquello que tú creas dentro de tus valores y de tu ética que te puede ayudar. Entonces, creo que si la consideras como algo, y algunos lo están considerando así, como algo superior, pues creo que es un error. Y si lo consideras como el becario, pues también es un error. O sea, yo creo que es una herramienta que lo que te tiene que ayudar es en tu desarrollo, y no digo solo en tu desarrollo profesional, sino que te ayuda en tus labores profesionales, pero también te ayuda en tu vida diaria. Yo lo utilizo al final indistintamente. Yo le puedo estar preguntando cualquier cosa que tiene que ver con mi trabajo, pero la siguiente pregunta estoy haciendo cualquier tipo de pregunta que se me ha ocurrido o una interés que tengo, una curiosidad, pues puedo preguntarle, ¿no? Entonces creo que es algo que tengo a mi servicio, que lo puedo utilizar, que valoro lo que me dice, que unas veces pues me parece que es acertado, otras veces me parece que lo que me está aportando pues no me aporta muchísimo valor, pero que que creo yo, como tú, ¿no? Que durante mucho tiempo no hemos tenido esta especie de asistente, eh, que no lo hemos tenido, a mí me hubiera venido francamente Wow. bien en mi Imagínate. época de directivo y en mi época de profesional, en cualquiera de los, tanto en mi época en Banesto como luego en el Santander, me hubiera venido muy bien tener a alguien que le pudiera preguntar de vez en cuando cosas, eh, y cuando estudiaba. Por lo tanto, creo que es una herramienta buenísima y que tienes que utilizar y que tienes que poner en su justa medida. Unas veces lo utilizarás más, otras veces lo utilizarás menos, siempre sabiendo que tú eres el que cierra el bucle, digámoslo así, que eres el que toma la última decisión y puede ser que lo que te haya dicho no te guste nada, pues no, pues esto lo quiero hacer yo, o haya unas veces que digas, pues durante este mes voy a hacer una desconexión de IA y este mes pues solo voy a trabajar como lo hacía hace 3 años y me voy a escribir todo, voy a hacerlo todo, voy a buscarlo todo y que posiblemente, pienso, y estoy improvisando, pues nos venga bien de vez en cuando hacer dieta de la IA y dejar de utilizarlo durante un tiempo y cerrarlo, porque siempre va a estar allí, pero bueno, cuando Sí, vuelvas, sí, pero pues la vuelves a coger, ¿no? Entonces me- hacer una dieta, te pones otra vez las neuronas, te das cuenta de todo lo que te está aportando, porque se te van a haber olvidado cosas, pero para que no se te olviden y para que sigas teniendo esas rutinas, esas prácticas, esas dinámicas, pues a lo mejor viene bien de vez en cuando desconectarla y ya la volverás a conectar, como la puedes conectar y desconectar cuando quieras, pues esa es la gran ventaja que tenemos, ¿no? Cuando habla muchas veces de si los humanos
yo es que creo que es un debate un poco que no tiene ninguna irrelevante, ¿no? Porque Sí, al final sí. tú conectas, no conectas, lo que pasa es que si empiezas a tener esa, digamos, dependencia, pues todo al final, claro, te cuesta más, ¿no? Sí, no, porque tú me estás hablando de un segundo escalón de la inteligencia artificial. Tú eres un hombre de tecnología. Tuvimos una primera que eran toda la parte, digamos, pool, ¿no? Tú tenías que preguntarle para que te diera estos algoritmos y te diera esta data. Hoy la generativa ya te lo da, ya te lo pone simplemente escribiendo. Pero es que el tercer escalón que viene, esto sí que cambia las cosas. Todo el mundo de los agentes, todo el mundo de los agents, ¿no? En donde empiezan oiga, mire, le pongo aquí en su correo para que usted no tenga que contestar los correos. Y como ya le conoce suficientemente, contesta los correos por usted. Y hay otro que en el otro lado que dice, oiga, para que usted no tenga que hacer los correos, ya le hago yo los correos por usted. Entonces vamos a entrar en una paranoia en donde alguien hace un correo por ti, otro contesta el correo por el otro y se andan los robots hablando entre ellos y claro, ahí sí que empieza la falta, ¿sabes? La dependencia extrema de la máquina, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es lo que queda por venir. Está aquí ya, porque el mundo de los agentes ya está, ya toman decisiones las máquinas por nosotros, aunque no seamos tan conscientes. Pero hoy, si nos quedamos en solamente la búsqueda del conocimiento, pues tú lo decías hace un momentito, igual me desconecto de la IA, pero tendré que seguir buscando recursos. ¿En dónde? Pues en donde los buscaba hasta hace nada, que es en la web. Coño, ¿para qué buscarlos en la web si te lo puede ayudar a hacer la máquina? Por tanto, wow, es un mundo que se va, ¿no? Te da muchas Ya, vueltas. sí, sí, no, sí, te lo digo únicamente para Sí, seguir, sí. para forzarte a, claro, estoy diciendo, yo no lo he hecho, ¿eh? Y no sé si lo haré. Te lo digo que se me ocurre que esa puede ser una, Sí, una práctica un buen que de vez ejercicio en también, cuando ¿eh? lo hagas, ¿no? Claro, sí, ¿Eh? sí, sin duda, sin duda. ¿No? Y después también date cuenta que que quieras que no, lo que estamos viendo y lo que estamos hablando de la inteligencia artificial generativa, lo de generativa es una cosa también que ha llegado con potencia porque tiene el interface de los usuarios, ¿no? Eh, y entonces es lo que estamos viendo, ¿no? Pero realmente la inteligencia artificial que va a producir los grandes cambios en las organizaciones y en la sociedad es una inteligencia artificial, digamos, un poquito más, no sé si calificarla de seria, pero sí más aburrida, ¿no? Que es la que tiene que ver con toda la inteligencia artificial cuando se empiece a poner en los procesos, en los modelos de las organizaciones, ¿no? Que eso Pues no va a ser tan, como te diría, tan friendly, tan visual, pero realmente eso es lo que va a cambiar los modelos sin y lo que duda. va a cambiar las empresas, ¿no? Y eso es lo que está en la profundidad de las plataformas y está en la transformación de las organizaciones, ¿no? Y eso no es inteligencia artificial generativa, es inteligencia artificial con palabras mayúsculas, que realmente ya hay empresas que lo están haciendo y que eso nos va a dar un cambio brutal a lo que conocemos hasta ahora, ¿no? En todas las relaciones con las empresas, las relaciones entre ellas mismas, ¿no? Digamos que lo que estamos viendo es pues una capita que fíjate, estoy llamando capita a algo que nos ha cambiado la vida, ¿no? Sin En los duda. 2 últimos años, pero que no deja de ser algo realmente la capa, la Sin primera duda, capa, si sin quieres. duda, sin duda. Y va a ser muy disruptor. Adolfo Ramírez, autor del libro El valor de la autenticidad, gracias por haber estado aquí en Listening Leaders. Es un placer siempre hablar con gente que lo ha vivido, lo vive y lo cuenta con la pasión con la que tú lo cuentas. Animo a todo el mundo a que lea El valor de la autenticidad, que yo estoy ya a 3 paradas de que Amazon me lo traiga a casa. Así que te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Raúl, por el rato y por dejarme compartir estas ideas que, valga la redundancia, que compartimos. Así Te que mando un abrazo. un saludo muy cordial desde Madrid. Te mando un abrazo auténtico.